Vamos a continuar, bendecidos, con la parte número 8 del estudio de la epístola a los Hebreos. El subtítulo de esta clase es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Cuando estaba preparando el estudio, me acordé que tenemos precisamente, y valga la redundancia, un estudio con este nombre ya en la página de internet. Pero básicamente ese estudio, bendecidos, explica por qué Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. También explica por qué no puede haber más nadie que pueda tener ese título o esa función, porque el sacerdocio es una función, ¿correcto? Jesús tiene la función de sumo sacerdote para nosotros. Antes de eso, brevemente, les recuerdo que la semana pasada hablamos que sin fe era imposible agradar a Dios, pero también dijimos que con fe sí es posible agradar a Dios. Hicimos bastante referencia, bendecidos, es más, leímos 27 versículos bíblicos desde Romanos 1 al 27. Y ahí hicimos énfasis en lo que es vivir por la carne o confiando en la carne y lo que es vivir por la fe. Quiero que pongas esto en tus notas, por favor. En cuanto a la ley se refiere, bendecido, yo sé que esto es importante para muchas de las personas que nos escuchan. Lo que se ha abolido son los rituales. Los rituales han sido anulados, abolidos. ¿Qué son los rituales? Pues el asunto ceremonial, ¿verdad? Las fiestas, etcétera. Sábados, bautismos, unciones. Ahora, esa parte de la ley ha sido anulada o abolida por la debilidad de nuestra carne. La debilidad de nuestra carne. Quiere decir que si toda la ley ceremonial de rituales se hacía en la carne, era solamente para afectar la carne. No podía afectar el hombre interior, ¿correcto? La parte espiritual de la ley, no es abolido. La parte espiritual de la ley no es abolido, sino que es cumplida en nosotros. En otras palabras, la justicia de la ley es cumplida en nosotros. Porque esta parte espiritual, bendecidos, es una obra del Espíritu o una obra de Dios en nosotros. Esta parte de acá, rituales, ceremonias, no venía el Señor y lo hacía por nosotros. Lo teníamos que hacer todo aquel que estaba bajo la ley. Era hecha o practicada por los hombres. Amén. Practicada por los hombres. En Romanos 8 leemos que por nuestra habilidad de la carne, la ley nos condenaba, ¿correcto? En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Todos los rituales de la ley, todas las ceremonias, lo que se hacía en la carne, todo eso fue anulado. En Colosenses creo que todo fue clavado en la cruz. La parte espiritual de la ley, bendecidos, la parte espiritual de la ley se cumple en nosotros por medio del Espíritu. Dice aquí en Romanos, el versículo 4 del capítulo 8, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, para aclarar aún más de la clase pasada, cuando andamos
en la fe o por el Espíritu, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Ese aspecto espiritual de la ley, bendecido, se cumple en el creyente. Porque la ley es espiritual, ¿correcto? La ley es espiritual. Te recuerdo, Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces ese aspecto espiritual de la ley es adjudicado, imputado al creyente, y eso nos hace justos. Cuando Dios nos ve en Cristo, y en Cristo nosotros hemos sido hechos justos por medio de la fe, por medio del Espíritu y por medio de que la ley es cumplida en nosotros por gracia. ¿Correcto? Amén. Entonces, para añadir un poquitico a lo de la semana pasada, la salvación es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Correcto? Vamos a ir a Hebreos 4:6, por favor. Vamos a comenzar por ahí, vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos y vamos a, probablemente, espero, completar el capítulo 5 de Hebreos en esta tarde. 4:6. Gloria al Señor. Hebreos 4:6, por favor. Ahora, ¿por qué te voy a leer el versículo 6 y 7? Porque quiero que entendamos el contexto, ¿correcto?, de lo que vamos a leer. La semana pasada terminamos en el versículo 14 al 16 de Hebreos 4. Entonces ahí tenemos que entender algo importante, la palabra por tanto, ¿correcto? En el versículo 14 dice por tanto, por lo tanto. Eso es por ende. Por tal razón también podemos decir. Por tal razón. Y después habla del sumo sacerdote, ¿correcto? Entonces, pienso yo, bendecidos, que lo menciona por ese problema de incredulidad que podía haber tenido el judío convertido, que se podía debilitar un poco, ¿no?, en su creencia de pasar a la ley, donde tenías que hacer mucho, bastante, a pasar a la gracia, donde solo tienes que creer en Jesucristo, ¿correcto? Entonces, cuando dice en el versículo 6, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, está hablando del reposo, ¿correcto? O en la gracia, bendecido, es lo que está diciendo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de incredulidad o de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuál es la idea de eso? La idea es, y quiero que pongas en tus notas, no hay razón por la cual endurecer nuestros corazones. No hay razón, si oyeres hoy su voz, ¿por qué endurecer nuestro corazón? ¿Por qué, bendecidos? ¿Por qué no hay razón? Porque tenemos un sumo sacerdote. Por eso. Entonces, el autor de Hebreos dice, mira, si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Porque tenemos una razón válida para no hacerlo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él va a explicar que es otro sacerdocio, que es un mejor sacerdocio.
Porque estos bendecidos estaban acostumbrados a que al sacerdocio levítico o arónico, ¿correcto? El sacerdocio levítico o arónico era según la ley, dada por el mismo Dios. Dada por el mismo Dios. Entonces el versículo 14 bendecido del capítulo 4, por favor. Dice, por tanto, ¿correcto? Por ende, por tal razón, teniendo un gran sumo sacerdote. Eso es lo que tenemos nosotros bendecidos. Ahora, vamos a entender ciertas cosas acá. La palabra sumo significa que tiene el grado más alto, que tiene el grado más alto, mira, que no tiene superior, que tiene el grado más alto, que no tiene superior o alguien superior, sumo, que tiene el grado más alto, que tiene el grado más alto, que no tiene superior. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Porque tenemos entonces que comprender cuál es ese título que se le está dando a Jesucristo. Él dice que tenemos un sumo, alguien más alto por encima de cualquiera, y ese es un sacerdote. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Es un mediador. La palabra sacerdote significa un mediador. Este sacerdocio bendecido es obviamente entre Dios y los hombres y es a favor de los hombres. Tanto el sacerdocio levítico o arónico, el sacerdocio establecido según la ley, fue a favor de los hombres. El sacerdocio de Jesucristo es también a favor de los hombres. Quiere decir, bendecido, por definición, que si es a favor de los hombres hay algunos beneficios, ¿correcto? Sentido común. Beneficios. Unos beneficios, como en el sacerdocio de la ley, eran temporales. En el sacerdocio de Cristo son eternos. En el sacerdocio de la ley, los beneficios de esa mediación, de ese sacerdocio, eran temporales. En Cristo Jesús, los beneficios de su mediación a favor de nosotros son eternos. Los beneficios y favores para los hombres en el sacerdocio levítico se tenían que hacer continuamente. El sacerdocio de Cristo lo hizo o lo adquirió una sola vez. Para siempre. Y para siempre. Entonces, que los beneficios de un sacerdocio son temporales, pero se tenían que estar haciendo rituales para continuamente adquirir esos beneficios. En el sacerdocio de Jesucristo, para obtener esos beneficios, Él hizo una sola cosa. Y los obtuvo para nosotros para siempre. Para siempre. Cuando leemos ahí donde dice, el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un sacerdocio que es el grado más alto, dice que traspasó los cielos. Por eso es que es sumo. ¿Correcto? Ahí te está diciendo lo tan alto que fue ese sacerdocio. O es ese sacerdocio. Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué?
Pecado. Acuérdate, tentado, debilidades, ¿correcto? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 5, por favor. Versículo 5. Perdón, capítulo 5. Capítulo 5. O sea, que terminamos el 4. Sí. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente obras y sacrificio por los pecados. Quiere decir que en el sacerdocio levítico y arónico también habían sumos sacerdotes. Quiere decir que no había nadie por encima de ellos, ¿correcto? Ese era el orden sacerdotal que estableció el Señor. Pero esos sacerdotes eran tomados de entre los hombres, eran constituidos a favor de los hombres en cuanto a lo que a Dios se refiere, con un propósito para que presentaran ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero esas ofrendas y sacrificios se tenían que presentar ¿cómo? Continuamente. ¿Por qué? Porque no podían quitar los pecados. Por eso es que había que hacerlo continuamente. No podían quitar los pecados. Y aquí te dice por qué. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Quién? El sumo sacerdote, ¿correcto? Tomado de entre los hombres, puesto que él también está rodeado de debilidad. Quiere decir que de la misma manera que los hombres, según el orden levítico, tenían que ser compasibles con los otros por la debilidad de los otros, sabiendo que él tenía debilidad. Jesucristo también, ¿no? Jesucristo también se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo de nuestra semejanza, pero la diferencia es que sin pecado. No es la diferencia, es la gran diferencia. Dice el 3, y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto de sí mismo, como también por el pueblo. Entonces el sacerdocio levítico bendecido tenía que ofrecer continuamente sacrificios por él mismo y por el pueblo, porque él tenía las mismas debilidades que el pueblo. Pero Dios constituyó de que esos sacrificios cubrían temporalmente al pueblo de la ira de Dios, ¿correcto? De la ira de Dios. Dice el versículo 4, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Estamos claros ahí, no? Sacerdocio levítico, según la ley, sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre. Entonces, el sacerdocio de los hombres tenía que ser reemplazado por los hombres. ¿Por qué? Porque morían, ¿correcto? Estaban rodeados de debilidad. ¿Cuál es la principal debilidad del ser humano? La muerte. Pero entonces Cristo viene a ser un sacerdote para siempre, porque una vez Él resucita, nunca va a morir. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, quiero que circules ahí por favor y pon Jesús. En los días de su carne es Jesús, ¿no? El Hijo. Cristo es el enviado, la unción. Cristo significa el Mesías, el ungido. El Mesías significa ungido también. Pero entonces Cristo, el ungido, el enviado, el Mesías, en los días de su carne, con el nombre de Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
aunque era hijo, mira lo que dice ahí, bendecidos, por lo que padeció, ¿aprendió qué? La obediencia. Bendecido, el padecimiento de Cristo fue en su carne, para ser perfecto por nosotros. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero a diferencia de nosotros, o a diferencia de Adán y Eva, Él nunca falló. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? ¿De cuánta salvación? Eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya no según el orden arónico, ya no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Entonces quiero que circules ahí también, por favor, tú eres sacerdote para siempre, en el versículo 6. Quiero que subrayes o circules donde dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, en el versículo 9. Bendecido, si eso nosotros nos ponemos eso en la conciencia, hay una diferencia muy grande en la vida del cristiano. Porque cuando nosotros conocemos la función de un sacerdote que está mediando a favor de nosotros, y que ese sacerdocio de Cristo tiene beneficios, y que esos beneficios son eternos, cambia tu conciencia. Pero tienes que entender qué significa el sacerdocio de Cristo. Porque si la continuidad del sacerdocio levítico en cuanto a sacrificios era porque no podían quitar los pecados, y el de Cristo fue una sola vez, quiere decir que quitó el pecado. Hay una sola razón, bendecido, por la cual se ofrecían los sacrificios, y era porque el pecado todavía condenaba al ser humano. Pero si Cristo hace una sola ofrenda, y dice Hebreos que ya no se ofrece más, es porque ya quitó el pecado. Ya no hay razón por él tener que venir a morir y ofrecer otro sacrificio. Si tú conoces eso, si tú sabes eso, cambia tu conciencia. Porque no tienes una conciencia de ¿qué? De pecado. Si no tienes una conciencia de pecado, no tienes nadie que te esté acusando, condenando. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 11, por favor. Versículo 11 de Hebreos 5. Quiero que circules en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y pon como referencia Filipenses 2:8. Y quiero que vayamos un momentito a Filipenses 2:8. Mira la obediencia de Cristo, bendecido. Por eso es que nadie puede reemplazar al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que te he dicho varias veces que es muy fácil coger los méritos de otra persona sin haber sufrido? ¿Verdad? Hay un montón de sinvergüenzas por ahí que lo hacen. Nadie puede tomar el lugar de Jesús. Nadie puede coger los méritos de Cristo sin haber sufrido como Él lo hizo. Aparte que ya no hay necesidad que nadie lo haga. 2:8. ¿Estamos ahí? Dice, y estando en la condición de ¿qué? De hombre. ¿Te acuerdas cuando te dije en Hebreos que circularas hijo? Jesús, ¿verdad? Carne. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hablando de sacrificios y adelantándome un poquito, el sacerdocio levítico continuamente ofrecía toros y machos cabríos, ¿correcto? Cristo Jesús, ofreciéndose una vez, según lo que dice en Filipenses 2:8,
Dice que fue obediente hasta la muerte. ¿La muerte de quién? De Él. Quiere decir que Él se ofreció a sí mismo. Otra diferencia grande, ¿no?, entre un sacerdocio y otro. ¿Por qué los sacerdocios escogidos de entre los hombres no podían ofrecerse ellos mismos? Porque estaban en debilidad. ¿Qué pasaba si se ofrecían a sí mismos? Como no podían resucitar, no había más nada que ofrecer entonces. Había que coger a otro sacerdote. Entonces la obediencia de Cristo bendecido fue hasta la muerte y la muerte de cruz. Regresemos a Hebreos, por favor. Es que la obediencia de Cristo bendecido es igual a santidad, la santidad de Él. Él fue separado completamente de todos los hombres en el sentido de su perfección. No que no estaba en un cuerpo de debilidad, en semejanza de pecado. Pero la diferencia es que no pecó. En Romanos 1 creo que dice, por el Espíritu de Santidad. Hebreos 5. Vamos a leer el 7 otra vez. Dice: en Cristo, en los días de su carne, ya leímos, ¿verdad?, se humilló en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció la muerte de cruz, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, resucitado, ¿no? Esa perfección es la resurrección, bendecido. Recuerda, Él murió en una carne en semejanza de pecado, pero Él resucitó, no resucitó así, resucitó perfeccionado. Entonces, donde dice perfeccionado, pon ahí resucitado. No para reemplazar esa palabra, sino para que tú sepas que cuando dice perfeccionado, quiere decir que Él resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque fue obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado o resucitado, entonces y solo entonces vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quieres una referencia para eso? Vamos a ir a Romanos 1, por favor, bendecidos. Romanos 1, 4, por favor. Bueno, perdón, 3. Romanos 1, 3. Dice acerca de su Hijo, el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí está, bendecido. Fue obediente hasta la cruz y fue obediente hasta la muerte. Por esa obediencia, entonces dice acá que por el Espíritu de santidad fue resucitado. Ahí fácilmente tú puedes encerrar o subrayar esa palabra resurrección y poner perfeccionado. Igual el mismo contraste de Hebreos, donde dice resurrección, pon perfeccionado, por la resurrección de los muertos. Jesucristo lo es todo, bendecido. Fuera de Él no hay nada. Regresemos a Hebreos, por favor. 8 otra vez, por favor. Quiere decir que Cristo tenía la posibilidad, pero no lo hizo, porque fue obediente. Y en esa obediencia hubo padecimientos y sufrimientos para poder mantener esa perfección, para poder cumplir la ley, ¿no? Básicamente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, resucitado, porque aprendió obediencia, fue perfeccionado o resucitado entre los muertos, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Mira lo que dice el autor de Hebreos, bendecido.
y difícil de explicar. No es que sea difícil, sino que, ¿por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos, mira, para oír. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Son tardos para oír. Uno les habla de la gracia y no quieren saber. Quieren entretenimiento en las iglesias, quieren que los entretengan. Doctrina no les interesa, palabra no les interesa, obras sí les interesa. ¿Quieres un car wash? Hay que ir a lavar carro para cobrar $10, ¿no? Ahí sí estamos listos para todo. Pero dile, vengamos aquí un miércoles a estudiar la palabra, a meternos en las epístolas de Pablo, a aprender doctrina. Ahí no llega nadie, bendecido. Y es muy triste. Son tardos para oír. No te quieren oír. Tú les hablas de gracia y no te quieren oír. Mira, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Por favor, circula eso, ponlo en highlight, ponlo en amarillo. Las palabras de Dios. Los primeros rudimentos. Y pon ahí el antiguo pacto. Esos son los rudimentos. Rudimento significa las primeras doctrinas, las primeras enseñanzas. Eso es lo que significa rudimentos. Las primeras enseñanzas, las primeras doctrinas. Algo que es rudimentario viene de algo antiguo, ¿correcto? Algo antiguo. Entonces aquí el autor de Hebreos les está diciendo, ya ustedes deberían de ser ya maestros, pero todavía tenéis necesidad de que se esté hablando de las primeras palabras de Dios, el antiguo pacto. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? El nuevo pacto. Circúlalo por favor y pon el nuevo pacto. Porque podemos estar de acuerdo que eso es lo que está hablando el autor de Hebreos. Está hablando de un pacto, de otro pacto. Está hablando de un sacerdocio y el sacerdocio de Cristo. Está hablando del final de algo y el principio de algo. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de ¿qué? ¿Qué fue lo que se cumplió en nosotros? La justicia de Dios, ¿correcto? Pero hay bendecidos que son ¿qué? Inexpertos en eso. Porque es niño. Son niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Tú sabes lo que tú estás comiendo hoy, bendecido? Alimento sólido. Y tú sabes que es la mejor parte, que lo estás masticando. Y tú sabes que es la mejor parte, que te lo estás comiendo. Amén. Que no estás pidiendo leche. Estás disfrutando el alimento sólido. Pero el gran error de las congregaciones hoy en día es pensar que los creyentes no están listos para el alimento sólido. Te dicen, es que hermano, eso es mucho. Hay que comenzar despacito. Pero ese comenzar despacito se llevan 20 años, 30 años en lo mismo. Y el alimento sólido nunca llega. ¿Cuándo le vamos a dar a las ovejitas del Señor el pasto de gracia? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Capítulo 6, por favor. Definiciones importantes, bendecidos. ¿Leemos acá? Vamos a leer el capítulo 6 primero, por favor. Dice, por tanto, ¿qué acaba de decir del 11 al 14? Que toman leche, que llevan mucho tiempo, que ya deberían de ser maestros, que se habían hecho tardos para oír. Sí, Señor.
¿correcto? Así mismo, Que son niños, sólido. que son inexpertos en las palabras de justicia. Entonces, la solución a eso, les dice el autor de Hebreos a estos hermanos, la solución a eso es dejar la ley. Eso es lo que les está diciendo bendecido. Dejar la ley atrás, dejar lo rudimentario, Sí, Señor. dejar lo viejo, Sí, Señor. lo que ya pasó, lo que no está actualizado ni vigente, especialmente ni vigente. Sí, Señor. Dice, por tanto, dejando ¿cuándo? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos a ir a la definición, por favor. Vamos a leerlo todo, perdón. Vamos a leerlo todo. Y vamos a ir después uno por uno. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Vea las definiciones que te di, por favor. ¿Qué significa cuando dice la doctrina de Cristo? Se refiere al antiguo pacto y a las profecías en cuanto al Mesías, al Cristo prometido. La doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está ya ¿qué? Presente. Mira en Hebreos 9, por favor, no pierdas ahí el 6. Capítulo 9. Y aquí está la razón por la cual ellos tenían que dejar la doctrina del Cristo o de Cristo. ¿Cuál era la doctrina del Cristo? El Cristo viene, el Cristo va a llegar, el Mesías va a llegar. Porque eso lo llama rudimento, ¿correcto? Él está diciendo que eso es rudimentario. ¿Por qué? Porque ya llegó. Correcto, profecía cumplida, ¿no? Claro, mira lo que dice el 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Gloria a Dios. Por esa razón es que en el capítulo 6 les dice, la doctrina de Cristo o del Cristo o las profecías ya son rudimentarias. Ya Cristo está presente. Amén. Gloria a Dios. Ya Él es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de la ley, arónico ni levítico. Entonces la doctrina de Cristo se refiere al antiguo pacto y a las profecías en cuanto al Mesías, al Cristo prometido. Arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. Una forma de arrepentimiento según el antiguo pacto consistía en apartarse por completo de las malas obras que solo acarrean muerte y volverse a Dios. El judío lo hacía de forma superficial, a través del cumplimiento de la ley, rituales, la letra, mientras el interior, el corazón, sigue muerto en sus delitos y pecados. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas, si te está diciendo que esas obras son ¿qué? Muertas, por lo tanto, no producen nada. No producen vida, son obras muertas, no producen nada. ¿Por qué? Porque se están haciendo confiando en la carne. Lo hablamos la semana pasada. Sí, Señor. Vea Romanos 2, 28 y 29, por favor. Romanos 2, 28 y 29. Recuerda la definición. Según la ley, era una forma de arrepentimiento. Consistía en que ellos, por sus esfuerzos, se iban a apartar por completo de las malas obras, que era una fantasía también, ¿no? Que solo acarrea muerte y volverse a Dios. El judío, bendecidos, lo hacía, pero terminaba ¿qué? Condenado porque no podía hacerlo. Porque no podía afectar algo que es lo que realmente Dios quería, que era el corazón, ¿correcto? Entonces mira lo que dice aquí en Romanos 2, 28 y 29. Dice, pues, no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué es eso? Obras.
confiar en las carnes. Sí, Señor. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Y la circuncisión es la de qué? Corazón. Del corazón. ¿En qué? Espíritu. ¿Y no en qué? En la letra. Y no en la letra. Exactamente. Tú y yo, bendecidos, no tenemos acceso al interior tuyo de tu corazón. ¿Quién tiene ese acceso? Dios. Dios circuncida nuestro corazón por su gracia. Amén. Por lo tanto, la obra es de Él en nosotros. Y entonces ya no vivimos en arrepentimientos de obras muertas. Dice la fe en Dios. En el antiguo pacto solo se tenía fe en Dios y no en Cristo, ya que no había sido manifestado en carne. ¿Correcto? ¿Puede una persona ser salva creyendo solamente en Dios? Imposible. Correcto. ¿Por qué? Porque Cristo es la piedra de tropiezo, ¿correcto? Tú le hablas a alguien de Dios, Dios es un concepto universal. Mucha gente dice, no, sí, tiene que haber un Dios. Todo lo que existe tiene que haberlo hecho alguien, un Dios. Pero se le dice Jesucristo, tú tienes que ser salvo por medio de Cristo, te dice, no, eso es otra cosa. Entonces la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús para llegar al Padre. No es en Dios sin Cristo. Y en el antiguo pacto lo único que existía, y cuando te digo en el antiguo pacto te estoy hablando de lo que es rudimento, ¿correcto? Las primeras doctrinas o palabras de Dios. Entonces Pablo dice, espérate, no es un asunto de la fe en Dios. Acuérdate de la audiencia del autor de Hebreos, judíos convertidos. En el antiguo pacto solo se tenía fe en Dios y no en Cristo, ya que no había sido manifestado en carne. De la doctrina de bautismos. Mejor traducción sería lavamientos como abluciones. La palabra abluciones quiere decir una acción de lavarse. En el término griego de esta palabra nunca se usa en relación al bautismo genuino del creyente. Tampoco el término plural no es compatible con el concepto único de un solo bautismo. Quiere decir que el hecho de que ahí dice doctrina de bautismos, está hablando de los lavamientos según la ley. La ley tenía un montón de rituales, bendecidos, que tenía que ver con bautismos, con lavamientos, con abluciones, pero no se está haciendo referencia al único bautismo que hay, que es el espiritual, no el del H2O. Vea Efesios 4:5, por favor. Efesios 4:5. ¿Qué dice? Mira, un Señor, una fe, ¿y cuántos bautismos? Uno. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces cuando en Hebreos dice doctrina de bautismos, no se está refiriendo a un solo bautismo que existe para la iglesia, que es el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu en tu vida. Entonces vuelvo a leer la definición, bendecidos, de la doctrina de bautismos. Mejor traducción sería lavamientos, como abluciones, acción de lavarse. El término griego de esta palabra nunca se usa en relación al bautismo genuino del creyente, que es el bautismo del Espíritu. Tampoco el término plural no es compatible con el concepto único de un solo bautismo singular, según Efesios 4:5. Bajo el sistema levítico del Antiguo Testamento había muchas ceremonias y lavamientos, pero todo era de forma externa y realizados por el hombre. El bautismo singular del Espíritu es una obra de Dios en nosotros. Entonces nosotros no podemos dejar el bautismo del Espíritu porque es una soberanía de Dios sobre nosotros. Dice, imposición de manos. Dice que dejemos ya eso, ¿no? En el antiguo pacto, la persona que traía un sacrificio ponía sus manos sobre él, sobre ese sacrificio, para simbolizar su identificación como beneficiario de la sustitución
por su pecado. Tienes referencias del antiguo pacto. También podría ser una referencia a las bendiciones sacerdotales solemnes. Pero lo importante aquí son dos cosas bendecidas. Número uno, dice rudimentos. Es algo viejo, algo pasado. Entonces tenemos que entender que eso no es algo actual. Entonces no asociemos estas cosas que estamos leyendo, por eso es importante las definiciones. No las asociemos con algo actual. Cuando leemos doctrinas de bautismo, hermano, pero entonces el bautismo, cosa que el bautismo en agua no se tiene que hacer, número uno. Pero muchas personas comienzan a cuestionar si realmente está hablando del bautismo actual, después de Cristo o cuando Cristo se bautizó, etc. No, son cosas rudimentarias. También dice juicio eterno. Por ser un pacto de condenación, los fariseos, usando la ley, constantemente vivían impartiendo juicio y condenación a las personas. Eso tenemos que cosa que dejarlo también. Vea 2 Corintios 3:9. Sí, y eso era una obra de la carne, correcto, lo que ellos hacían. Ellos estaban confiando en la carne. 2 Corintios 3:9. Bendecido, vamos a leer desde el 7, por favor. Amén. Versículo 7, ¿estamos ahí? Amén. Dice, ¿y si el ministerio de qué, bendecido? De muerte. De muerte. ¿Qué era eso? La ley. Porque lo que era para mí, dice, lo que debería de ser bueno para mí resultó para muerte, dice Pablo, ¿no? Sí. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? Perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué? Del Espíritu. No la letra, el Espíritu. Porque si el ministerio de qué? De condenación. Quiere decir que el ministerio de la ley, ¿qué hacía? Condenaba. Sí, Señor. Eso es lo que hacía. Juzgaba, condenaba. Claro, por eso es que la definición dice, por ser un pacto de condenación, los fariseos, usando la ley, constantemente vivían impartiendo juicio y condenación a las personas. Sí, Señor. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? Justificación. Claro, la ley no te justifica, bendecido, tus obras no te justifican. Te justifica la fe en Cristo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Hebreos y vamos a terminar bendecido. Hebreos 6. Amén. Dice otra vez, por tanto, y ya entendemos, cuando leamos aquí cada punto ya vamos a entender, tienes las definiciones ahí en tus manos, no las botes, no las pierdas. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a qué? A la perfección. Quiere decir que la clave de la perfección es dejar los rudimentos de la ley. Quiere decir que la perfección es igual a dejar la obra, dejar los esfuerzos de tu carne, confiar en tu carne, circuncisión externa. Sí, Señor. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y aquí está la clave de eso, bendecidos. ¿Qué dice? Crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Quiere decir que si una persona dice, no, Jesús no es el Mesías, hay que buscar a otro, ya no hay nada que hacer. Si tú no crees que Cristo es el Mesías, ya no hay otro Mesías que vuelva a venir por ti. No, Señor. Dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios.
Ya el Hijo de Dios fue crucificado una sola vez. Ahí está el problema de la Iglesia Católica, bendecido, de la Eucaristía. ¿Qué hacen ellos en la misa? Crucifican nuevamente al Señor Jesucristo. Esa es una blasfemia al Espíritu de gracia, bendecido. Y entonces aquí te está diciendo que cualquier persona que haya recibido el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús como el Mesías y no acepta o lo aceptó y después es un apóstata, se retira de esa fe, ya no hay más salvación para esa persona. Porque fuera de Cristo hay salvación. No hay más salvación. Él es una sola ofrenda. Se ofreció una sola vez. Gracias, Señor. Entonces yo no puedo renunciar y rechazar ese sacrificio y pensar que va a haber otro sacrificio a favor mío. Porque no existe otro sacrificio. Se acabó. Entonces, bendecido Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Fuera de Él no hay nada. No hay nada. Y no es un asunto de que, no, yo soy el Hijo de Dios. No, Él padeció. Y por ese padecimiento fue hecho entonces perfeccionado. ¿Correcto? Aprendió, dice, la obediencia. Amén. Bendecidos, preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto. Yo te iba a preguntar